A pedirle a Dios en esta noche que edifique a su iglesia. Padre, te doy las gracias en esta noche por mis hermanos. Te doy las gracias por tu Espíritu Santo. Aquí está el que tiene que estar y eres tú, Espíritu Santo. Por eso te doy las gracias. Te pido en esta hora, Señor, que no sea yo quien le hable a tu pueblo, sino que seas tú, que me uses como tu instrumento. Así como el cirujano toma el bisturí en sus manos, Señor, y hace una operación exitosa, Señor, y salva vidas. Señor, sabemos que la gloria no es del bisturí, la gloria es de aquel que empuña el bisturí. Por eso te pido, Señor, que en esta noche sea tu nombre exaltado y glorificado en todo lo que acontezca. Que seas tú, que eres el cirujano, el que salva vidas, el que trae salud al alma. Seas tú glorificado, el nombre de tu Hijo sea exaltado por medio de tu palabra, por medio de tu iglesia, Señor, y de todo lo que tú hagas en esta noche. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, que podamos ser no solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, y que en todo sea glorificado tu nombre. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Miren, el tema de esta noche que he querido compartirle hoy, o he sentido de parte de Dios, lleva por título comezón de oídos. Comezón de oídos. Y aquí en el versículo que leemos en 2 Timoteo, una carta, su segunda carta del apóstol Pablo, escrita a Timoteo, un discípulo amado y miembro de su equipo, porque era alguien que trabajaba juntamente con él en la obra del Señor. Dice Pablo a este joven Timoteo, porque vendrá tiempo. Vemos a Pablo advirtiéndole a Timoteo de un tiempo futuro. Un tiempo futuro, pero que iba ya a ser bastante cercano. Él le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ese tiempo va a ser un tiempo bien difícil, donde muchas personas ya no querrán oír la sana doctrina, donde no va a abundar la sana doctrina, la sana enseñanza que viene de Dios. Tiempo verdaderamente peligroso, tiempo verdaderamente confuso. Nosotros sabemos que hay una doctrina sana, pero también sabemos que hay falsas doctrinas. Y de esto está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, vendrán esos tiempos. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Va a ser un tiempo donde iban a abundar muchos maestros. Dice, se amontonarán. Es decir, va a haber muchos maestros, muchas personas enseñando toda clase de cosas. Y hoy en día, pues, abundan muchos maestros, muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos profetas. Pero tendríamos que ver qué es lo que están enseñando. Porque Pablo estaba advirtiendo de que iban a venir esos tiempos donde estos maestros, conforme a su propia concupiscencia, se estarían enseñando. Apartarían de la verdad el oído. El oído de la gente se apartaría de la verdad. Entonces, ¿qué sentido tiene estar escuchando cosas que no sean verdad? Y ciertamente hay muchas personas por ahí predicando y promoviendo cosas que no son la verdad de Dios, aún cuando tengan un lenguaje evangélico, aún cuando citen versículos bíblicos, porque se puede utilizar la Biblia de una manera incorrecta. Creo que todos sabemos eso. Y dice, y se volverán a las fábulas, a las historias, a cuentos, a yo soñé, o yo siento esto, o Dios me dijo y Dios me habló. Pero muchas veces estas cosas que dicen que Dios me dijo y Dios me habló son contradictorias a la palabra del Señor. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo nos va a decir algo que contradiga la palabra inspirada? No lo hará. No lo hará eso, no lo hará Dios. Por eso es que tenemos que todo pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Aquí, en el contexto en que Pablo le escribe a Timoteo, nosotros vemos que Pablo, después de haberle advertido en el capítulo anterior, usted lo puede leer, sobre las características de los hombres de estos postreros días, porque él habla de las características de los hombres de los postreros tiempos. Él pasa a decirle estas cosas que acabamos de leer en este versículo. Y por eso es que es necesario estudiar este tema, sobre todo en el contexto en que se está hablando, para poderlos entender.
Así entenderemos el propósito de esta segunda carta escrita al joven Timoteo. Pablo primeramente le recordaba a Timoteo en versos anteriores que Timoteo había recibido una enseñanza correcta desde su niñez y que él la había compartido esa misma sana enseñanza. Dice que su madre, su abuela Evodia, pues tenía esa fe. Por tanto, Timoteo tenía en su familia personas que eran personas de fe. Timoteo había sido educado en ese ambiente. Pablo también le decía que él conocía muy bien cómo se había conducido Pablo, que conocía muy bien lo que Pablo predicaba. Y Pablo, pues, en una de sus cartas también él estaba mencionando que él estaba a punto de partir. Pablo dice que le quedaba poco tiempo. Es evidente que Pablo estaba preocupado por la iglesia y le da estas instrucciones a Timoteo porque su partida, pues, ya estaba cerca. Y Pablo, pues, quiere advertirle a Timoteo de estas cosas que leímos. El apóstol con esta carta quiere dejar claro y algunos consejos al joven Timoteo, porque conoce que está muy cerca ya la hora de su muerte y desea dejarle algunos puntos muy claros para que Timoteo lo tuviera presente en su ministerio. Aquí Pablo le habla de un tiempo todavía futuro, pero un tiempo que estaba por llegar. Y él debía conocer muy bien para estar preparado cuando esto sucediera. Nosotros tenemos que estar preparados para cuando estas cosas acontezcan, las podamos identificar. Pero este tiempo ya estaba cercano, sería futuro, pero estaba cercano. Y créanme que esos tiempos han llegado. Pablo le advierte a Timoteo que cuando llegara ese tiempo, la gente no toleraría oír la sana enseñanza que ellos habían enseñado y que predicaban en toda iglesia en aquellos tiempos. Imagínense ustedes un tiempo en que en las congregaciones hayan personas que no toleren escuchar la sana enseñanza, la palabra inspirada. ¿Qué sentido tiene? Y ciertamente hay personas así, que tú abres la Biblia y le muestras con versículos bíblicos la verdad sólida de la palabra de Dios, la sana doctrina, y aún así las rechazan. Muchos incluso dicen, pero es que a mí me enseñaron tal cosa. No sé si usted ha escuchado personas así, ha hablado con personas, pero es que a mí fulano de tal, con nombre y apellido, me enseñó tal cosa. Simplemente porque es alguien renombrado, alguien popular o alguien famoso. No, hermanos, no importa quién haya sido, puede ser muy popular y muy famoso lo que le haya enseñado, pero si está en contra de lo que la palabra de Dios dice, pues eso hay que desecharlo. Hay que desecharlo, porque incluso Pablo, cuando escribe a una de las iglesias, les dice que aún si viniera un ángel del cielo predicando otro evangelio, un evangelio diferente al que ya se les había predicado, sea anatema, o sea, maldito. Y quiero decirles algo: si nosotros abrazamos un falso evangelio, evidentemente estamos bajo maldición. Solamente el verdadero evangelio nos libra de la maldición. Y aunque un ángel se nos aparezca ahora mismo aquí para decirnos algo contrario a lo que los evangelios dicen, nosotros hemos de rechazarlo. No sé si ustedes saben, pero uno de los fundadores de los mormones, Joseph Smith, él alega que un ángel llamado Moroni, en unas tablillas de oro, le dio ciertas instrucciones. Y ahí están los mormones. Vean cómo viven ellos, vean la enseñanza y la doctrina que tienen. ¿A qué le añadieron a la escritura? Le añadieron la supuesta revelación del ángel Moroni a Joseph Smith. Es como que yo ahora diga que se me apareció un ángel y me dijo tal cosa que no está ni en la escritura, y entonces nosotros tomemos, aparte de la Biblia, junto con la Biblia, lo que supuestamente ese ángel me dijo a mí. Pues no, la escritura, el canon de la escritura está completo. Nosotros podemos tener hoy en día una iluminación de lo que ya está escrito, pero ya nosotros Dios no nos va a revelar algo nuevo, no. Ya la revelación completa, la revelación de Dios está de Génesis a Apocalipsis. El canon está terminado, ahí está todo lo que Dios tiene para nosotros. Que yo no entienda ciertas cosas y en un momento dado tenga entendimiento mayor, eso se llama iluminación.
Tengo iluminación respecto a algo que ya está revelado en la Escritura y que yo no entendía y no veía. Eso sí, podemos alcanzar entendimiento e iluminación acerca de la revelación de las Escrituras, pero no añadirle algo nuevo. Entonces hay personas que sí viven de esta manera, y una de las características de los falsos maestros que se levantarían en los postreros días es esa. Las personas de ese tiempo, vean ustedes la característica de las personas de ese tiempo, del cual Pablo le está advirtiendo a Timoteo, aunque fueran creyentes, escuchen esto, aunque sean personas que se confiesen ser evangélicos, cristianos, de la denominación que sean, bautista, pentecostal o lo que sean, será gente muy religiosa, hermanos. Gente muy religiosa. Estoy hablando de gente que ora, estoy hablando de gente que tienen Biblia, de gente que ofrendan, de gente que asisten al templo, de gente que ayunan y toda esa serie de cosas. Dice que será gente muy religiosa, pero que tendría una característica: no soportaría escuchar la sana doctrina que viene de Dios. Así que no debía dejarse engañar el joven Timoteo por la apariencia externa, porque la realidad es que esta clase de personas solo prestarán oído a lo que les interesa oír. Por eso nosotros vemos muchos lugares, muchos templos lleno de multitudes de gente. Pero cuando usted escucha allí que se está predicando, que se le está diciendo a la gente, lo que están es rascándole los oídos, haciéndole cosquilla a los oídos. Y la gente está allí porque allí pueden escuchar lo que ellos quieren oír. ¿Y qué es lo que quiere oír la gente? Tú vas a ser exitoso, tú vas a ser muy próspero, tú vas a ser un gran empresario, tú vas a ser multimillonario. Yo estoy viendo que tienes 3, 4 carros, 2, 3 casas, no sé, casas en la playa y por aquí y por allá. Yo te veo en aviones, yo te veo viajando, una serie de cosas. Y eso le gusta oír a la gente. Eso le gusta oír a la gente. Y no es que Dios esté en contra en darte ciertas cosas, pero sí te puedo decir algo. Si Dios está interesado en tu salvación y Él cree que eso va a ser un tropiezo para ti y que esas riquezas van a terminar en tu ruina y la perdición de tu alma, mejor no te las da. Mejor no te las da. Porque ciertamente muchas de esas cosas se han convertido en obstáculos para mucha gente. Entonces es claro que en este tiempo habría muy pocos hombres de Dios predicando el verdadero evangelio, y estos predicadores no iban a ser muy populares ni muy aplaudidos por la gente, porque nunca serán lisonjeros ni hablarán para agradar a la gente que lo escucha, sino que predicarán la verdad de Dios tal como está escrita. Nosotros vemos que a Jesús en Nazaret, ¿qué hicieron? Quisieron despeñarlo, lanzarlo ¿por dónde? Por un precipicio. Nosotros vemos que en muchos lugares quisieron apedrearlo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Por lo que estaba enseñando. ¿Y Jesús estaba enseñando algo torcido? No, Él estaba enseñando la revelación de las Escrituras. Pero a ellos no les agradaba aquello que Jesús estaba enseñando. ¿Y a quién era a los que menos les gustaba? A los líderes. Supuestamente a la gente que más sabía, a la gente que enseñaba, los escribas, los maestros de la ley, los que eran líderes, los que guiaban al pueblo. Esa gente fue con quien más problemas tuvo Jesús. ¿Usted no se ha percatado de eso cuando lee los evangelios? La gente común y corriente, trabajadora, campesina, eran más humildes, eran más abiertos a escuchar. Pero aquellos escribas se querían sabios en su propia opinión. Y eso es un problema cuando tenemos algún conocimiento. Muchas veces nos cerramos, no estamos abiertos a aprender porque supuestamente sabemos. Estos escribas decían: ¿y este hombre de dónde tiene letras sin haber estudiado? Supuestamente dirían ellos: bueno, ¿y este hombre qué? De allá, de una aldea de Nazaret, no es de la casta sacerdotal, ¿verdad? No es de una familia pues muy renombrada. ¿De dónde tiene todo este conocimiento? ¿Qué era lo que decían de los seguidores de Cristo? Esta gente sin letra y del vulgo. Gente sin preparación especial en las Escrituras. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos eran los bien preparados y todos aquellos que eran discípulos de ellos directos, pues estaban muy bien preparados, pero los demás no.
Y muchos de ellos, ¿qué hicieron? Desecharon al mismo Mesías que estaban esperando. Desecharon al mismo Hijo de Dios. Es tremendo a dónde se puede llegar. ¿Y ustedes creen que hoy en nuestros días no hay un liderazgo similar? A veces creemos que solo eso se aplica a Israel, que ese peligro solo lo corrió Israel. A veces pensamos que la iglesia de Dios no puede correr esos peligros. A veces pensamos que en el liderazgo de la iglesia no podríamos encontrarnos con líderes prepotentes, orgullosos, altivos, que creen que no tienen nada que aprender de nadie más, que creen que son los dueños y señores de la grey del Señor. Sí, hermanos, esas personas existen hoy en día. De hecho, hoy yo estaba hablando con un hermano en la fe que vive en Tijuana y él me estaba hablando con dolor en el corazón. Donde se reúne, me estaba diciendo él que pudo escuchar, él no pudo soportar oír más. Dice que en el lugar donde estaban reunidos, escuchó a muchos alabando, no a Cristo, sino alabando a un supuesto apóstol, bajo el cual ellos tienen cobertura. ¿Y qué decían del apóstol? Que ese apóstol es perfecto. Esas palabras, hermano, que ese apóstol es perfecto, decían. Que sus enseñanzas son perfectas y que Él es perfecto, hermano. Eso es blasfemia. No hay nadie perfecto, solo Cristo es perfecto, sin mancha y sin pecado. Usted puede honrar a los hombres de Dios, pero no adorarles, no idolatrarles. Eso es culto a la personalidad, que es una forma de idolatría. Existe en la política y existe también en la religión. Hay quien idolatra a los políticos y pone sus esperanzas en esos políticos. Y hay quien idolatra a ciertos hombres de Dios, o a aquellas personas que ellos creen que son hombres de Dios, porque hay otros que no lo son y los tienen por tal. Una de las características de los siervos de Dios es la humildad, hermano. Es la humildad. Cristo, siendo en forma de Dios, no tuvo como que, eso no lo tuvo como cosa que aferrarse. Se despojó, hermano. Se despojó de todos esos, de toda esa gloria, de todos esos honores que le son intrínsecos por su naturaleza. Y se hizo que hombre, se humilló a lo sumo. Para Dios, eso de convertirse en hombre fue una forma de humillarse, hermano. Que el Hijo de Dios se hiciera hombre es una expresión de humillación. ¿Para qué? Para la exaltación y la gloria de Dios. ¿Por qué cuando los discípulos, y me estoy desviando algo del tema, aunque tiene que ver con el tema, por qué los discípulos en un momento dado, la madre de dos de ellos le dicen al Señor: Señor, cuando en tu reino haz que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda? ¿Por qué? Porque esa mujer carnal, humana, terrenal, pensaba que el reino de Dios es semejante al reino de los hombres. ¿Qué quería? Que sus hijos fueran personas figuras públicas, muy reconocidas, que todos los alabaran, los vieran como grandes hombres, a la derecha y a la izquierda del Señor. Dice que los otros 10, cuando escucharon aquello, se enojaron contra estos dos, porque se querían ser alguien grande. ¿Y qué le dice el Señor? De todos ustedes, el que quiera ser el más grande o el mayor de vosotros, sea el servidor de los demás. E incluso otras traducciones dice: sea el esclavo de los demás. ¿Qué hacía un esclavo? Se lo hacía todo su amo. ¿Tú quieres ser grande? Pues esclavízate a los demás, esclavo de los demás. El liderazgo bíblico es ese. Cualquier otro liderazgo que se salga del diseño, del patrón que Cristo estableció, no viene de Dios. El liderazgo bíblico se caracteriza por esa humildad, hermano. Por eso fue que en un momento dado le quiso mostrar aún más, para que esas imágenes le quedaran grabadas para toda su vida. Y le dijo: ustedes ven que los reyes de la tierra se enseñorean, se creen dueños de los hombres. Y hacen uso de su cargo, de su autoridad, para hacer lo que le da la gana con la gente. Y a veces para oprimir a la gente por el cargo que ostentan. Pero ¿qué le dice? Entre ustedes no será así. No, entre ustedes no será así, dice el Señor. Entre mis discípulos no será así, mis apóstoles no serán así. Yo creo que los verdaderos apóstoles tienen ese sello. Hay un sello de apostolado, hermano, y esa es una característica importante. ¿Y qué hizo? Se ató una toalla o un delantal a la cintura y comenzó a lavarle los pies.
Todos ellos traían los pies polvorientos, quizás malolientes, todos sucios por caminar por esos caminos y aldeas polvorientas. Y le empezó a lavar los pies. Por eso Pedro se horroriza y le dice: Señor, ¿cómo es posible que tú me laves los pies a mí? ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Jesús es lo que hacían los esclavos con sus amos. Los esclavos le lavaban los pies a sus señores. Y Jesús, que es el Señor, el Rey del universo, se apostra para simples hombres mortales, imperfectos, para darle una lección de humildad que se le ha olvidado a muchos hombres. Comienza a postrarse y le lava los pies y le dice: ustedes me llaman maestro y Señor, y bien lo hacen porque lo soy. Soy su Señor y su Maestro, soy su dueño. Sin embargo, vean lo que estoy haciendo. Y esto lo hago, ¿saben para qué? Para que lo hagan ustedes, unos con nosotros. Eso quiero que hagan. Es tremendo, hermano. Y tiene que ver con lo que estamos hablando. Aunque me desvió un poquito, no lo tenía incluido aquí. Por esa razón, hermano, los verdaderos predicadores que traen doctrinas sanas serán perseguidos, no serán aplaudidos, no serán muy populares ni muy amados. No serán muy amados por esas personas religiosas que no tienen interés en oír la verdad, sino que solo se preocuparán por escuchar lo que les conviene, lo que les gusta oír, sin importar si es doctrinalmente correcto. Por eso a mí no me impresiona el hecho de llegar a un lugar donde hay miles de personas. Eso a mí no me impresiona, porque los clubes están llenos de gente. Luego vas a un estadio de fútbol y hay multitudes de gente, pero Dios no tiene nada que ver ni con el fútbol, ni con el básquet, ni nada de eso. Entonces no se trata de que haya un grupo de personas. Si usted quiere agrupar muchas personas, hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo. De hecho, muchos han cambiado el evangelio precisamente para atraer a los jóvenes o para atraer a las multitudes, para complacer a la gente. ¿Quién dice? La gente es la que tiene que complacer a Dios. La gente es la que se tiene que adaptar a Dios. El evangelio no. Esta palabra, hermanos, es una palabra viva y eficaz, y es para todos los tiempos, para cada hombre, mujer, de toda edad, de toda cultura. Este evangelio es el evangelio que se debe predicar. Pablo dice que tendrán comezón de oír, pero ¿de oír qué? ¿Palabra de Dios? ¿Algo que glorifica a Dios? No. Cosas que sean de su agrado. No les gustará que los corrijan o que reprendan cuando hacen algo que no está bien, y solo se interesarán por el contenido de los mensajes o enseñanzas que se ajustan a sus propias concupiscencias o a sus deseos carnales. ¿Quién dice que Dios nos ha dado un evangelio carnal para satisfacer nuestros deseos carnales y nuestras propias concupiscencias? No, nuestro evangelio no es un evangelio carnal. Es un evangelio que salva, es un evangelio que transforma. Es un evangelio que tiene en el centro a Jesucristo y que lo exalta a Él, únicamente a Él. La Biblia dice que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Aunque nosotros participemos de todo ello, pero en todo Cristo ha de tener la preeminencia. Cuando se refiere a sus propias concupiscencias, está hablando de deseos carnales, hermano. No está hablando de nada espiritual. Son personas que tendrán la característica de corazones endurecidos, de una naturaleza caída, que aún no ha sido regenerada. Ahí está hablando de personas corruptas de entendimientos, en quienes la rectitud está ausente. Y esos tiempos le estaba advirtiendo Pablo a Timoteo. Y como les decía, en el capítulo anterior, él habla de la característica de los hombres de los postreros tiempos. Cuando usted lee eso, hay un retrato de estos días, hermano. Tratemos de ver que en ese retrato pues no estemos nosotros, pero sí hay personas de estos tiempos que están retratadas ahí, tal y como Pablo le dijo a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 3 verso 14, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y Pablo le estaba hablando en ese capítulo anterior, le dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Miren cuántas cosas le está diciendo Timoteo. Tú debes permanecer fiel a lo que se te enseñó, porque sabes quién te lo enseñó. Conoces a quién te lo enseñó y sabes que puedes confiar en ellos.
Timoteo podía confiar plenamente en quienes le enseñaron. ¿Por qué? Porque sus vidas eran un ejemplo a seguir, ya que la eficacia del Evangelio estaba probada por los resultados que había visto en la vida de sus maestros. Eso es el testimonio, una palabra que usamos mucho, el testimonio. Pablo tenía no solamente la enseñanza, sino el testimonio de quienes le enseñaron. Por eso imagínate que alguien te hable de amor y luego en su testimonio no te muestre amor. Ahora pregúntate, alguien que en un concilio, en el que sea, te hable de compasión y misericordia, y cuando tú necesites de esa compasión y misericordia, no te la muestre. ¿Qué cosa más loca? Hablar es fácil, hermano, pero hacer es difícil. Y eso es lo que está pasando. Eso está pasando hoy, en estos días. Pero damos gracias a Dios también, porque hay hombres y mujeres fieles que Dios ha levantado y que sostiene. Y le damos gracias al Señor por eso. Entonces es importante, hermano, que conozcamos bien a quienes nos están enseñando la palabra de Dios, para poder estar seguros de que no son unos charlatanes, porque podría ser que cuando veamos sus vidas, sus ministerios, su matrimonio, sus hogares, sea todo un desastre, hermano. Por eso es que hay requisitos. Pablo a Timoteo le habla de requisitos para los que anhelan obispado, para los que anhelan el diaconado también. Hay requisitos, hermano, ahí establecidos. ¿Y eso es palabra inspirada o no? Es palabra inspirada. Y ahí hay que ver si calificamos o no calificamos. Hoy en día muchos concilios, como dice el hermano, se pone a alguien porque me conviene, porque tiene un parentesco. ¿Qué cosa es eso? Eso es una monarquía. Nosotros tenemos una teocracia, el gobierno de Dios, eso es teocracia. Pero una monarquía es que yo soy el rey y me hereda mi hijo, aunque sea un vagabundo mi hijo, un carnal. ¿Qué cosa es eso? Es una irresponsabilidad muy grande. O aquel porque es mi amigo, yo le delego esto. A Dios le responderemos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Les digo más, ustedes han leído un versículo de la Biblia que dice: no impongáis las manos a la ligera. Cuando usted lee ese versículo se ha usado mucho para la hora de la administración de sanidad, de expulsión de demonios y todo, pero ese versículo en el contexto, léalo después y pídale a Dios discernimiento. Ahí está hablando de la imposición de manos para el ministerio. Ahí está hablando de que cuando un concilio se reúne, en aquel tiempo era el presbiterio local, que era un grupo de ancianos ordenados, establecidos por Dios. Cuando ellos imponían las manos para enviar a alguien al ministerio, tenían que tener mucho cuidado. No podía ser un neófito, tenía que ser alguien verdaderamente llamado por Dios. Entonces, si yo le impongo las manos y envío el ministerio a fulano de tal, cuando realmente eso le va a responder a Dios, porque si ese hombre fracasa, si ese hombre hace daño a la grey de Dios, yo le impuse las manos y lo ordené como algo que realmente ni es. Vean, y en esos tiempos estas cosas abundan. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y ser celosos. Por eso, hermano, le vamos a responder a Dios. Yo le voy a decir una cosa, hermano, sinceramente, con todo el corazón. Yo a mi esposa se lo decía: ¿saben qué? Yo quisiera no predicar. Hermanos, de corazón se lo digo. Predicar es una responsabilidad muy grande. La Biblia dice que vamos a rendir cuenta a Dios, que cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, yo tengo que ver que mi palabra sea de Dios, que edifique. Quizás en algún momento ofenda o enoje a alguien, pero no importa si es de Dios. Muchas veces la palabra de Dios ofendió a muchos. Y Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos: y ustedes se quieren ir, porque los discípulos dijeron: maestro, estos fariseos se ofendieron con lo que acabas de decir. ¿Y qué dijo él? ¿Ustedes se quieren ir? No, Señor, dijo Pedro. ¿A quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese hombre decía: por dura que seas palabra, nosotros la podemos oír. Alegrémonos cuando Dios nos da una palabra y nos confronte con ella, porque es para el bien de nuestra alma. Es como cuando un padre reprende a su hijo. Créanme que le duele más al padre que al propio hijo. Los que son papás, levanten su mano si no es así. Cuando usted ha tenido que llamar a su hijo y disciplinarlo, hermano, dígame si a usted no le duele más. Tener que llamarlo y reprenderle: hijo mío, porque lo ama, hermano. Créanle que a Dios le duele cuando tiene que confrontarnos y decirnos hipócrita, o decir: no eres falso, hijo mío, te estás comportando mal. Es tremendo, pero eso es para salud, para nuestra alma, hermano.
Alegrémonos cuando Dios nos hable así. Ahora solo podremos aceptar eso si somos hijos. Si no somos hijos, no vamos primero no vamos a reconocer esa autoridad de Padre hacia nosotros. No vamos a creer que Dios tenga ese derecho de exigirnos de esa manera y de confrontarnos y de disciplinarnos. Pero hermano, cuando somos hijos, con dolor, con tristeza, lo que sea, pero lo aceptamos y lloramos en su presencia y somos restaurados, hermano. Somos restaurados. Es por eso que Pablo apela al testimonio personal. Vea qué importante es esto, diciéndole que él podía confiar en quienes le habían enseñado la verdad, que había creído y que lo haría salvo por su fe en Jesucristo. En 2 Timoteo capítulo 3 verso 5 hay otro texto que quiero compartirle, y una de las características de esta clase de gente de la que Pablo advierte a Timoteo es que su enseñanza no se corresponde con la vida que viven. Esta es de la gente que está advirtiendo, está hablando de liderazgos, hermano, de personas importantes. Les dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Vean cómo es Dios. Y de estos mismos versos, en la traducción Biblia, la palabra dice, y querrán aparentar una vida piadosa. Por eso es que la apariencia externa no dice todo, hermano. Porque nuestros ojos físicos solo pueden ver el exterior. Yo no puedo ver tu mente. Yo no puedo ver tu corazón. Yo no puedo leer tus pensamientos. Ahora mismo tú estás pensando muchas cosas. Por tu mente están pasando pensamientos. Pero Dios sí los ve todos. Y en tu corazón hay sentimientos. Y yo no los puedo saber. Pero Dios sí lo conoce todo. Él pesa nuestros corazones. Pero si Dios quisiera, me los podría mostrar también, porque hay dones espirituales dados a la iglesia. Él podría mostrar el pensamiento y el corazón vuestro, porque ante Dios estamos todos desnudos. Y entonces, ¿qué dice aquí? Que esta gente querrá aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente, está diciendo Pablo a Timoteo. No significa que tú te pelees, que te vayas a los porrazos con esa gente, pero sí te dice que hay ciertas personas de las que es mejor apartarse, hermanos. Eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque pueden ser muy dañinas y muy peligrosas para nosotros. Debemos admitir algo muy importante en estos consejos que da el apóstol Pablo, y es que aquí nos presenta una clase de persona con la que es mejor no tener nada que ver. Vean lo que dice la Escritura. Tristemente hoy pues abunda eso. ¿Por qué? Porque estamos en esos tiempos de los que Pablo hablaba. No quisiera que fuera así, pero si es así, por eso es que es tan peligroso. Por eso es que es tan peligroso, hermanos míos. De hecho, yo les comentaba una noche anterior que predicaba de cómo mis sobrinos que están en Cuba, ellos me llaman y me hablan y me preguntan, y tío, esto y lo otro. Hoy mi esposa hablaba también con mi hermana y me decía, dile a mi hermano que me envíe alguna predicación. Y yo le decía, ¿sabes qué? Le decía a mi esposa, Dios me ha dado un regalo hermoso, hermano. Ustedes saben que por lo general nuestra familia no nos escucha. Sin embargo, a mí me escuchan, hermano. Y me ha dado esa alegría, de que mi hermana cuando tiene una duda me pregunta. Mi papá también es cristiano, también me pregunta. Mi mamá ya falleció, pero también era cristiana. La que empezó en el evangelio fue mi hermana, la más pequeña, ¿sabes? La más quizás tenida por mucho como poca cosa, fue la primera que eligió. Y aunque ella no sea ni una predicadora, ni una persona destacada en nada, sin embargo, es una mujer de oración. Y a veces nosotros queremos aspirar a ser un gran apóstol, un gran profeta, Miren, hermano, todo esto que nosotros vemos a Dios hacer, lo hace porque hay hombres y mujeres que oran, hermano. Hay personas que están en el anonimato. Por eso la Biblia, cuando habla de los dones espirituales, ¿qué dice? Que los miembros de menos honra, vea su cuerpo, hermano, las partes menos honorables de su cuerpo es las que usted más cubre, las que usted más se cuida, de las cuales más se protege. Pero los otros miembros del cuerpo que tienen más honor, pues se le da menos honra, menos gloria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le quiere decir a la iglesia? Que a eso que tú ves como grandes apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que se le dan honores y
hermano. Porque Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces mi hermanita era una persona muy sencilla. Esa sí se mantiene así. Ella oraba. Recuerdo una vez estaba de rodillas orando. Y yo la miraba y dije, no, ya poco te va a oír. Qué tonta eres, hablando sola, hablándole al aire, al viento. Pero ella seguía orando y yo me burlaba de ella. Y ella oraba por mí, por mi mamá, por mi papá. Y hoy hasta sus 2 hijos. Ella tiene 3 hijos, los tres. Hay uno de esos 2 que es el que está un poco más tambaleante. Pero el más pequeño hablaba con él, se congrega. Y el segundo también, el mayor, el que está un poquito más, pero está familiarizado con las cosas de Dios. Y entonces qué tremendo, hermano. ¿Por qué ellos consultan? Porque me conocen, hermano. Si me tuvieran por un falso, porque la familia es quien más te conoce, hermano. Aparte de Dios, por supuesto, tu familia es quien más te conoce, los que conviven contigo. Y generalmente es por eso que dice las Escrituras que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque no te ven como, no, imagínate, tiene que venir otra persona, no sé quién, y quizás a ellos lo escuchen. Pero Dios me ha dado ese regalo. Hoy veníamos para acá hablando de eso y digo, ¿sabes que Dios me ha dado ese regalo tan hermoso? Que ellos me pregunten, porque confían en mí, hermanos. Pero mi responsabilidad es mayor entonces, porque no le debo ser tropiezo a ellos. Imagínate que un día yo me apartara del camino del Señor. Es tremendo eso. ¿Cuántos aplauden y alaban a Dios de los cielos? Bendito sea por todos los siglos. Amén. Nosotros tristemente, les voy a decir algo, vean qué importante es esto. Tristemente abundan, yo los he escuchado, líderes que detrás de los púlpitos de las iglesias dicen, vean esto, analiza esta frase, hermano, analiza esta frase bien, con sinceridad delante de Dios. Dicen, no me miren a mí, miren a Cristo. Es una frase que al parecer es muy espiritual. No me miren a mí, miren a Cristo. Pongan los ojos en Jesús, no en mí. Obviamente somos discípulos de Cristo, debemos seguir a Cristo, debemos imitar a Cristo. Él es nuestro Salvador, no el hombre que está acá, no es nuestro Salvador. Él es perfecto, el que está aquí es imperfecto, ¿verdad? Pero muchas veces detrás de esta frase hay algo, hermano. Muchas veces cuando una persona dice, no me mires a mí, mira a Cristo, es una expresión que está usando porque pretenden justificarse por su mal testimonio, ya que ninguno de ellos es ejemplo para la grey. Cuando yo no soy ejemplo para la grey, yo puedo decir, a mí no me miren, miren a Cristo. Si me miran a mí van a haber imperfecciones, pero hay versículos en la Biblia, hay hombres, y no creo que él sea el único que pueda decir esto. Si usted lee 1 Corintios 11, versículo 1, ¿por qué no sería mejor o más inspirador para ustedes? Lo que para decir esto hay que estar con los pies bien en la tierra, hay que estar bien seguro de que estamos bien ante Dios. Y no sería más inspirador para aquellos que nos escuchan poder decir como el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Dios en Corinto y le dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿No creen? Todos quisiéramos, hermano, sean sinceros. No hablo de nadie en específico, pero creo que nosotros debemos anhelar ser eso, hermano. Pablo se atrevió, hermano, a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo no dijo, no me miren a mí, miren a Cristo. No, porque Pablo, ¿qué dice? Él se preocupó, hermano. ¿Por qué? Porque la semejanza de Cristo en él pudiera manifestarse. Y realmente fue un gran hombre de Dios. Sí, era un hombre imperfecto, pero en él se podía ver a Jesucristo, hermano. Él no era Jesucristo, pero en él se podía ver a Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que cuando aquellos discípulos le preguntan a Jesús, Señor, muéstranos al Padre? Muéstranos al Padre. ¿Qué le dice Jesús a Felipe? Hace tanto tiempo que estoy entre vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Jesús no está diciendo yo soy el Padre. Él no dijo yo soy el Padre. Si me has visto a mí, ya tú has visto al Padre. ¿Por qué? Porque es que el Hijo tiene los genes del Padre, tiene la semejanza del Padre. Vino precisamente a manifestar al Padre en la tierra. Vino para glorificar al Padre. ¿Y para qué nos da el Espíritu? Para glorificar al Hijo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu dice que nos conforma más y más a la imagen de quién, de papá y de mamá, no a la imagen del superapóstol fulano, y es no a la imagen de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo que estaba en Pablo será el mismo que está en ti y en mí. Es el mismo, es el mismo, ¿verdad? Y entonces ¿qué es lo que hace el Espíritu? Moldearnos, transformarnos a la imagen del Hijo de Dios, de manera que la gente vea a Cristo en nosotros. Y la gente creerá cuando vean a Cristo en nosotros, no solamente a través de un sermón, la vida que vivimos, hermano, la vida que vivimos. Sé que es difícil, pero es posible en el Señor. ¿Cuántos lo alaban? Amén. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Pero vean la característica de cómo debemos ser y cómo serían los hombres de los postreros días, para que la iglesia pueda identificar esto. Pablo escribe también sobre la obra realizada por el Espíritu Santo en los hijos de Dios, y es el verso que le acabé de citar, pero quiero leérselo textualmente. Y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Eso está en 2 Corintios 3:18. Vean lo que dice Pablo sobre la obra del Espíritu. En esta traducción está muy clara. Dice, así que todos nosotros. ¿Por qué dice todos nosotros? Porque si todos nosotros somos hijos de Dios, en todos nosotros está el Espíritu Santo. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Cómo es posible que yo diga, no me mires a mí? Si yo digo, no me mires a mí, es que no quiero que vean el reflejo de la gloria del Señor en nosotros. Y estaría en contradicción con lo que dijo Jesús, que somos la luz del mundo, luminarias en el mundo, dijo Pedro. Y que nadie pone una luz debajo de un almud, debajo de un mueble, sino en alto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que alumbre a todos. ¿Y quién es? Eso somos nosotros. Entonces, dice que a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Para eso fuimos llamados, para ver la gloria del Señor y para reflejar la gloria del Señor. Yo puedo ver la gloria del Señor en ti y tú puedes ver la gloria del Señor en mí. Y yo puedo reflejar la gloria de Dios a través de mí, la gloria del Señor. Y tú puedes reflejar la gloria del Señor a través de ti y los demás lo van a ver. Lo van a ver. Dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. A medida que somos transformados. Es decir, Él está haciendo un trabajo. Quizás no está completado. Obviamente no está completado ni se termina aquí en la tierra. Pero es un trabajo progresivo. No puede ser que tú lleves 30 años en el Evangelio y sea el mismo. Tienes que haber ido progresando o pasó algo ahí en el proceso, ¿verdad? Tú tienes un niño y tú ves que el niño cumple 5 años, 10 años, 12 años y sigue siendo así. Tú dices, oh, ¿qué le pasó? ¿Está enfermo? ¿Tiene un problema? No crece. ¿Ven? Así pasa en el Señor. Las Escrituras nos enseñan. Yo quisiera que vean el reloj porque se me olvida el tiempo cuando comparto la palabra. Podría pasar como Pablo cuando estuvo predicando en una ocasión, se pasó casi toda una noche o toda una noche. ¿Recuerdan cuando aquel joven se cayó? Pues bueno, fue así. ¿Cuántos se deleitan en la palabra, hermano? A mí me encanta la palabra. Las Escrituras nos enseñan que hay personas a las que debemos acercarnos para ver
si de algún modo los persuadimos para que salgan de su error y sean salvos, porque hay personas que están errados y podrían salir del error y ser salvos, pero también debemos ver que hay otra clase de personas, y vamos a hablar ahí, eso está peligroso de lo que voy a hablarle, con la que es mejor no tener ningún trato, porque su conciencia está cauterizada y han perdido toda sensibilidad al Espíritu de Dios y su palabra. Hermanos, si hay algo grave de lo que debemos cuidarnos es de no perder la sensibilidad al Espíritu de Dios y a su palabra. Por eso es que es peligroso lo que estamos hablando, comezón de oídos, que muchos no sufrirán la sana doctrina, no tolerarán la palabra de Dios, la sana enseñanza. Si usted y yo no toleramos la sana enseñanza, estamos en peligro de muerte, porque la corrección del Señor va a venir por medio de su Espíritu y usando su palabra. Y si ya yo no soy sensible ni al Espíritu de Dios ni a su palabra, y mi conciencia está cauterizada, y vamos a ver qué significa cauterizada según la Biblia, otra traducción que aclara mucho sobre esto, vea el peligro que corren muchas almas. Cuando una conciencia está cauterizada, está en peligro de muerte, hermano. Peligroso. Es muy difícil sacarlo de ahí. Cuando el apóstol Judas escribe sobre esta clase de situaciones a las que debemos enfrentarnos en algún momento de nuestra vida, Judas, capítulo 1, versos 22 y 23, me gusta saturar el mensaje con contextos de la Biblia para que todo tenga un respaldo escritural, porque no es lo que se me ocurra decir. Judas, hablando de esto, dice, en la Reina Valera del 60, a algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vea cómo habla de varias personas. La traducción Dios habla hoy dice, tengan compasión de los que dudan. No tenemos que burlarnos del que duda. Tengamos compasión del que duda, porque no es de todos la fe, y si hoy creemos porque Dios nos ha concedido esa gracia. Dice, tengan compasión de los que dudan, a unos sálvenlos, sacándolos del fuego, y tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Judas, capítulo 1, verso 22 y 23, Judas nada más tiene un capítulo, verso 22 y 23. Entonces Pablo deja bien claro que en estos días que vivimos encontraríamos pocos hombres de Dios predicando la verdad, que muchos se irían detrás de sus propios deseos, que se buscarían maestros del error, que les enseñen todo aquello que ellos quieren oír y por lo que tienen gran apetito. Y así es, así está pasando. Por eso corren detrás de esas personas que predican y enseñan lo que ellos se deleitan en oír. Habrá montones de maestros, dice que se amontonarán, como decíamos al principio. Así pues, hoy en día abundan muchos de ellos, por doquier los puede encontrar y la gente los busca, los sigue a donde quiera que van, porque les dirán lo que quieran escuchar. Les endulzarán sus oídos con falsas enseñanzas, con palabras fingidas. Ya esta clase de gente ya no aguantará oír una sola de las verdades que Dios tiene para decirles. Y los podemos reconocer muchas veces, ¿saben por qué? Porque cuando tú le hablas con la palabra de Dios, se llenan de ira descontrolada. ¿Acaso no los has visto? Se enojan, hermano. Y la Biblia te dice que eso, el enojo es ¿qué? Una obra de la carne, no es fruto del Espíritu. Se enojan y quieren defender una postura y casi se van a los puños. Así pasa, muchos creyentes en esa condición. Y sobre todo cuando un profeta de Dios los confronta con la verdad, no tienen la delicadeza de decir, déjame reflexionar, déjame llevar esto a Dios, no sea que Dios me esté advirtiendo de un peligro. Porque puede ser, hermanos, puede ser. Cualquiera de nosotros se puede deslizar en un momento sin darse cuenta. Entonces, cuando alguien le lleve algo o una profecía, dice, no menospreciemos las profecías. No las rechace al momento. Es verdad que la reprensión de momento a nadie le agrada. Pero no la rechace, llévela a Dios. Y si le están librando a usted de un grave peligro, Dios le mostrará. Pero no la rechace de primer momento.
¿Qué dice la Biblia? Escuchadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. Que juzguemos la profecía para ver si realmente es de Dios. Entonces esto no nos debe sorprender, porque a Cristo le sucedió con los maestros religiosos de Israel, quienes rechazaron su enseñanza, su mesianidad, cuando negaron que Él era el Mesías. Y cuando perseguían a sus discípulos por predicar que Él era el Mesías prometido. Por eso los perseguían. ¿Quiénes los apresaban? ¿Quiénes le daban latigazos? ¿Quiénes? Los líderes religiosos. La gente importante de Israel, los que sabían supuestamente. ¿Y quiénes creen que hoy en día oprimen a mucha gente dentro del pueblo de Dios? Y yo sí creo que muchos en el pueblo de Dios están siendo oprimidos, hermano. No sé si usted alguna vez fue oprimido por algún líder religioso, no sé, pero medite en eso. Yo sí he visto opresión por parte de muchos hacia el pueblo. A esta clase de personas religiosas confiadas en su apariencia externa, en su religiosidad vacía e hipócrita y en su linaje judío, Cristo les dijo algo a estos líderes que los rechazaban. Juan 8:37: sé que sois descendientes de Abraham. Sí, según la carne, según el linaje, descienden de Abraham. Dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no haya cabida en vosotros. En tu corazón no hay lugar para mi palabra. Y Jesús era un descendiente de Abraham y sabía muy bien el mandamiento de Dios de no matarás. Y en su corazón querían matarlo. Y no más, aunque tú no vayas e intentes matar a alguien, Jesús llevó la ley, la exaltó, la llevó a un lugar mucho más alto cuando dijo, con que tú aborrezcas a un hermano, ya tú eres homicida en el corazón. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque de ahí dentro es de donde nace toda la maldad y los pecados del hombre, del corazón del hombre, las lascivias, las lujurias, las idolatrías, las fornicaciones, los adulterios, los asesinatos u homicidios. ¿De dónde salen del corazón del hombre? Y podría ser que yo pues no, ni siquiera intente matarle, pero en mi corazón le aborrezca. Ya yo ahí soy homicida y soy reo de un juicio eterno. Jesús lo dijo, reo de juicio eterno. Y es hora de arrepentirme. Entonces, ¿qué pasaba con estos líderes? Que conocen los mandamientos, que conocen el mandamiento no matarás, sin embargo conspiran contra Jesús, se ponen de acuerdo para matarle. Y la Biblia nos enseña que hay veces que se usan cosas supuestamente espirituales, pero con mala intención. Por ejemplo, ustedes han leído cuando un grupo de judíos se procuraron no comer nada, o sea, se propusieron hacer ayuno hasta que no le dieran muerte a Pablo. ¿Lo has leído? Libro de los Hechos. En Israel hubo unos líderes que ya querían exterminar a Pablo por lo que enseñaba Pablo. ¿Y qué hicieron? Dijeron, no vamos a comer, no vamos a llevar alimento a nuestra boca hasta que no le quitemos la vida a este hombre. Entonces fue un ayuno con un propósito, matar a Pablo. Después que lo matemos, vamos a comer entonces. Vean qué liderazgo vive Israel, hermanos. Es tremendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Como vemos, hay personas en las que las palabras de Cristo no tienen cabida o no hay lugar para ellas, porque en ellos no hay amor verdadero por la verdad, ni por Dios, ni por el prójimo. Y de esa clase de personas estaban llenas las sinagogas en Israel. De hecho, en una de esas sinagogas, como les decía, intentaron matarle. De hecho, cuando Él le advierte a sus discípulos de lo que pasaría en el futuro con ellos, dice, a muchos de ustedes los van a apresar y los van a perseguir y los van a golpear en la sinagoga. No digo eso. La sinagoga era un lugar así como este, un lugar donde se reunía el pueblo de Israel para leer la Torá, para orar a Dios y para cantar salmos. Supuestamente el pueblo de Dios y los líderes allí se reunían. Bueno, pues en un lugar de eso Jesús dijo, a ustedes los van a perseguir y les van a dar latigazos. ¿Ustedes creen que este es un buen lugar para eso? Pues bueno, así pasaba en las sinagogas y Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que había allí. Usted nunca se ha preguntado por qué Jesús, sí, Él entró muchas veces a sinagogas, pero por qué Jesús se apartaba a los montes
y le predicaba a la gente fuera. ¿Y por qué en Mateo 16 dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella? ¿Por qué dijo eso? Si habían sinagogas en Israel, ¿para qué levantar una iglesia? Gracias a Dios que levantó esa iglesia, que se distingue de las sinagogas. Porque muchos son sinagogas de Satanás, dice la Biblia. Esa es una de las razones por la que la iglesia de Dios debe conocer bien esto que estamos hablando, para que no se desanime por estas cosas, sino que todo esto lo lleve a escudriñar aún más las Escrituras y acepte todo el consejo de Dios o todo lo que Dios tiene por decirnos por medio de su palabra. Hoy se puede ver en muchos lugares congregaciones nuevas, nuevos movimientos, nuevas sectas, nuevas denominaciones, todos y muchos de ellos a veces con un líder muy popular, muy carismático, destacado, al cual todos ovacionan, al cual todos aplauden. ¿Ustedes han oído de la luz del mundo? Ese hombre está preso en los Estados Unidos con muchas pruebas, con testigos, y aún acá lo siguen defendiendo y abogando por él y lo tienen por inocente. Su apóstol, cuando hay evidencias de que han abusado de tantas jovencitas, el hombre lo que tenía era un harén, hermano, un harén. Él creía que eso era la iglesia de Dios y era un honor para esa jovencita ir allí a servirle a él como si fuera ¿qué? Por eso les decía al principio lo que Cristo dijo: el que quiera ser el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y él los tenía todos ahí sirviéndole a él, como si él fuera el rey y señor de todos ellos. Y aún ahí está ese movimiento. Hoy en día surgen movimientos, van a seguir surgiendo sectas, movimientos nuevos, con líderes carismáticos, y las multitudes le siguen en sus errores que parecen verdad, pero ¿será que su vida son una evidencia de que Dios está con ellos? Porque a la multitud no. Jesús dijo muy bien: manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, ¿dónde tú quieres estar? ¿Entre los muchos llamados o entre los pocos escogidos? No se asombre de porque seamos pocos. Usted asegúrese de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. De eso asegúrese. Despreocúpese de lo demás. Estos tiempos son tiempos muy peligrosos porque las personas no querrán oír la verdad, sino que apartarán sus oídos de ella y se inclinarán al error que tanto abunda. Hay mucho error, hay mucho poder de engaño, hay mucha cosa que le agrada a la carne. Hermano, hay mucha cosa que le agrada a la carne. Las personas se unirán y se reunirán por los intereses comunes que tienen y porque piensan de forma parecida, pero no les importa para nada si lo que creen y lo que hacen es realmente lo que Dios manda. Y nosotros debemos preocuparnos por lo que realmente Dios manda. Yo estoy viviendo por medio de los mandamientos de Dios o por las doctrinas y las tradiciones que los hombres me han enseñado. Yo tengo que asegurarme, porque a veces se introducen tradiciones de hombre que no son mandamientos de Dios. En una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Filipos, miren lo que le dice, Filipenses 1:15, dice así: la Dios habla hoy. Es verdad que algunos, vean esto, anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Vean esto. Por eso le estaba diciendo, en los hombres de los postreros días tienen características. No van a predicar sana doctrina, muchos de ellos. Muchos se enojan, dividen congregaciones, se van, arrastran un grupo de personas y forman una denominación nueva, fragmentando y dividiendo el reino de Dios, porque están en desacuerdo con algo, con alguien, ¿verdad? No se sientan de forma pacífica a llegar a acuerdo por medio de la palabra, no se doblegan ante el Espíritu Santo para ver la voluntad de Dios, y quieren seguir sus propios caprichos, sus intenciones del corazón, y luego salen arrasando. Por eso vemos almas, son las que peligran, hermano, las que se afectan en las almas. Porque muchos de los que se van sí se involucran en ese movimiento, pero otros se decepcionan y se van al mundo y no quieren saber más de nada. Ni creen ni confían más porque van decepcionados, hermano. Y eso pasa. Y aquí Pablo está diciendo, muchos predican, ¿por qué? Por envidia,
por rivalidad, me enojo contigo, me voy, y como rivalidad, pues entonces quiero arrastrar a tu gente y quiero buscar y que mi congregación sea mayor, pero no porque me importa que se salven, es para yo ganar fama de que tengo más que tú. ¿Qué cosa es eso? Había gente así en tiempo de Cristo. ¿Recuerdan cuando aquellos fueron y le dijeron al Señor, le dijeron a Juan Bautista: mira, Juan, aquel de cual tú diste testimonio, está haciendo más discípulos y bautiza más gente que tú? ¿Y qué dijo Juan? Nada puede recibir un hombre si no le dado desde el cielo. Y Jesús no estaba bautizando, eran sus discípulos. ¿Pero qué vinieron a sembrar en el corazón de Juan Bautista? Celos, envidias. No. Y ese liderazgo que había en Israel, había un liderazgo así. Habían discípulos de esa clase de gente con el corazón entenebrecido. ¿Y crees que hoy no hay? Sí los hay, hermanos. Sí los hay. Y entonces predique por amor a las almas, por amor al Señor, y que el Señor sea glorificado, hermano. Pero no para darle la cara a otro. Si Dios le llamó a que la obra se extienda y se levante una congregación, pero no lo haga por celo, ni por rivalidad, ni por envidia. Hágalo por amor y llamado, asegurado de que lo llamó Dios. Así es como debe ser. Entonces estamos viendo doctrinalmente correcto. La Biblia no lo esconde. Dios no esconde estas cosas. Esto que venimos hablando de este asunto específicamente, pues hoy abundan personas, incluso que se creen líderes, y hombres con ministerio de parte de Dios, que levantan congregaciones por donde quiera que van, como si Dios los hubiese mandado. Dios no los mandó. Fueron movidos por estas actitudes incorrectas, por motivaciones que no nacen del Espíritu Santo, y no está el fruto del Espíritu ahí. Por eso es que vemos estos tiempos. Pero Dios tiene una iglesia pura que guarda, que cuida y que pastorea. Muchos se disgustaron con un líder, se fueron con raíz de amargura en el corazón. ¿Usted cree que una persona con raíz de amargura en el corazón pueda levantar una congregación y ministrarle a las almas que están perdidas en el pecado? No puede, no está en condiciones. Tiene que sanar su corazón. Con raíces de amargura no se puede hacer eso. ¿Entienden? Hay otros incluso que hacen, hay otros incluso líderes en muchos lugares que lo que le importa es que llegue gente, no importa dónde viene. Si se salieron de una congregación y vienen para la mía, pues mejor, más personas tengo. Pero no les importa si esa gente viene con el corazón endurecido, lleno de odio, falta de perdón, ni nada de eso. Lo de ellos es: venga para acá, no importa. Y luego, si esa persona le da por contarle las historias que le da, pues la cuentan y él se las traga y se las cree sin importar. Cuando la palabra de Dios dice que contra un anciano, está hablando de liderazgo en la iglesia, no se admita ninguna acusación, sino con 2 o 3 testigos. Porque es así, hermano. Entonces la gente se va disgustada, se va a otro lugar, hablando mal del siervo de donde estaban. Y hay líderes sin ética ministerial que creen todo, aceptan todo con tal de ganar multitudes. Están contaminando el rebaño, hermano. No es así. Miren cuántas cosas se pueden ver en estos tiempos. De esas cosas peligrosas, Pablo está advirtiendo a Timoteo y nos advierte por esta carta a todos nosotros como iglesia. Esa es una de las cosas más tristes que se pueda ver hoy en día. Y la verdad, pues, no podemos esconder esa verdad. Eso es realmente triste. ¿A dónde se ha llegado muchas veces? Donde han dejado la ética, el buen juicio. Pero todos rendiremos cuenta a Dios, hermanos. Seamos líderes o no, todos rendiremos cuentas a Dios. Una de las cosas que Pablo, ya para ir terminando, le dice a Timoteo es que la palabra de Dios tiene gran utilidad para todos aquellos que deseamos vivir vidas piadosas, apartados para Dios con el único propósito de hacer todo aquello que es su voluntad. Cuando le escribe, él le dice allí en 2 Timoteo 3:16 al 17, según la Nueva Traducción Viviente: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Lo que es verdad
está aquí en la Escritura. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, esta es la palabra. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Está muy lindo como lo dice esta traducción, ¿verdad? Todo aquel o aquella que aparte su oído de la palabra de Dios, de la verdad de su palabra, nunca tendrá cómo ser corregida. Nunca podrá ser corregido correctamente. Nunca tendrá una brújula para su vida y siempre andará perdido, yendo de un lugar a otro. Inestable, inconstante en todo su camino. Hoy vemos personas así corriendo de un lugar a otro, de una congregación a otra, y lo hacen por diferentes motivos. No vamos a decir que solo lo hacen por un único motivo. Muchas veces porque se le ha confrontado con la verdad de su palabra y no la soportan, no toleran oír la sana enseñanza. Dicen, voy tumbando de acá, no me gusta lo que aquí se dice o lo que me han dicho. Pero a quien están rechazando es a Dios mismo y es a su palabra. Eso seguramente ustedes conocen algunas personas que alguna vez estuvieron entre nosotros y que quizás en algún momento, no sé el motivo, quizás por alguna enseñanza que no les gustó o lo que fuera, se encontraron quizás con una verdad de las Escrituras que representó un desafío para ellos y no pudieron soportarlo y pues se fueron. Eso puede pasar. Ahora, todos los ministros de Dios, pastores, líderes, de lo que tienen que asegurarse y preocuparse es de una sola cosa. Primero, que si alguien se va, se marcha, enojado, como quiera que sea porque yo le prediqué sana doctrina. Yo tengo que asegurarme que le enseñé verdad de Dios. Si se enojó, no fue conmigo, sino con Dios. Yo solo soy un vocero de Dios, un mensajero de Dios. Lo otro, asegurarme de que no sea por mi testimonio, por un mal testimonio mío. Si se marcharon y yo tengo un buen testimonio, no es problema mío. ¿Entiende? La Escritura lo dice. Estaban con nosotros, ¿verdad? Y se fueron, dice, ¿por qué fue? Dice, porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, aún estarían con nosotros. Habrían permanecido. Ahí cuando Pablo dice eso, está diciendo, cuando Juan dice eso, está diciéndolo porque está seguro de un testimonio correcto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, predicar la sana doctrina y ser un testimonio fiel. Lo que suceda, si permanecen o se marchan, ya eso no depende de mí. Porque mi compromiso es con Dios primeramente, enseñar su verdad. ¿Qué decía Pablo? Si yo intentara agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Y es así, hermano. Si yo quisiera agradar a cualquier ser humano, ya yo no puedo ser un siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Y si un día el Señor me dice, tienes que decirle a un pastor, porque también los pastores son ovejas, ¿verdad que son ovejas? Entonces, si algún día yo tuviera que hablarle a un pastor, a un apóstol, a un profeta, a quien sea, no importa el liderazgo que tengan, a un diácono, darle una palabra de parte de Dios, yo podría decir, wow, esta palabra es muy fuerte, se va a enojar, no le va a gustar, quizás no me invite a predicar más, quizás me eche del lugar. Yo tengo que asumir eso, porque dijo Jesús, son bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os ultrajen, os persigan y hablen toda clase de males mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Entiendes? Entonces, Pablo hablaba de esto. Lo primero es eso. Si yo quisiera agradar a los hombres, ya no podría agradar a Dios. Imagínense complacer a cada persona con diferentes gustos, formas de pensar. No, fuimos llamados a complacer a Dios, a agradarle a Dios por encima de todo. Y entonces podría ser que tenga que decir una verdad que ofenda a muchos, pero que complace a Dios. Entonces, hemos de complacer a Dios. ¿Cuántos le aplauden? Porque es bueno, amén. Eso es algo que Dios quiere que la iglesia tenga presente. Dios no nos llamó a escoger algunas partes de la Biblia, unas sí, otras no, las que me gustan sí, las que no me gustan no. No. En algún momento tendremos que hablar del infierno. Pues sí, existe real. ¿Sabe, pastor, un día que el Señor
me enseñó una evidencia bíblica de que el fuego del infierno real está en la Biblia, en el libro del Éxodo. Así es. Cuando Dios me mostró el caso de cuando Moisés dice que aquella zarza había un fuego, pero ese fuego no es el fuego que conocemos aquí en la tierra. No es un fuego hecho por mano humana. Dice que la zarza, lo que le llama la atención a Moisés, es que el fuego no consume, no devora, no destruye la madera del árbol. Porque el fuego que conocemos acá, si usted le prende fuego a esa silla, se derrite. Pero el fuego que dio Moisés a esa silla se puede encender y no se derrite. Y eso es lo llamativo. Eso le llamó la atención. ¿Saben por qué? Porque en el desierto era muy común ver zarzas ardiendo. Eso era común. Pero todas las zarzas ardían, decoraban, hacían ceniza y no pasaba nada. Pero aquella zarza llamó la atención porque estaba prendida en un fuego y no se consumía. Entonces Dios me dijo, ahí en la zarza había un fuego que no consume, y el fuego del infierno es un fuego que no consume, que no destruye el cuerpo. Ya ahí lo vemos, un fuego. Si alguien le pregunta, mira, ahí hay una evidencia de un fuego que no consume. El fuego del infierno es un fuego que no consume. Medio muy parecido al de la zarza, un fuego que no consume, pero que sí quema y tortura. Eso lo aprendí un día del Señor leyendo ese pasaje. A mí me preocupa, y esta parte sí quiero ya terminar con ella, pero que meditemos mucho en eso. Me preocupa mucho. ¿Recuerdan que les hablé de la conciencia? ¿Cuál fue la palabra que le dije? Cauterizada. Bueno, me preocupa mucho el hecho de que hay muchos que ya no son sensibles a la voz de Dios y a la reprensión del Señor. Y eso es un mal síntoma, hermanos, para cualquier persona, porque podrían llegar a un punto de no retorno y perderse para siempre en sus pecados. Vean lo que dice el texto bíblico. Se lo voy a leer en dos traducciones para que vean qué claro está esto. Primera Timoteo 4, verso 1 al 2. Estamos en el mismo libro de Timoteo. Vean, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Mira qué clase de personas. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Teniendo cauterizada la conciencia. Así lo dice la Reina Valera del 60. Pero la Nueva Versión Internacional dice: tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. En vez de decir cauterizada, dice encallecida. No sé cómo le dicen aquí, pero cuando una persona hace trabajo fuerte con alguna herramienta y la piel se endurece, se engrosa, ¿cómo le dicen aquí? Callo. Esa es la idea que Pablo trae aquí. Y esta traducción te dice cauterizada, una te dice cauterizada, la Valera del 60, pero esta otra te dice conciencia encallecida, conciencia endurecida. ¿Qué significa? Que ahí donde tú tienes ese callo, tú no tienes la misma sensibilidad que en el resto de la piel. De hecho, hay quien agarra un bisturí y se corta un pedazo de callo y no le duele, no sangra incluso. Vean la imagen que tiene Pablo en mente cuando le habla a la iglesia. ¿Por qué es peligroso tener la conciencia cauterizada o encallecida? Vean por qué. Una conciencia encallecida o cauterizada nos transmite la idea de una conciencia que ya no reacciona ante la verdad, y es como cuando cauterizamos una herida con hierro candente, donde al principio se siente un dolor fuerte, pero en la medida que se cauterizan esas terminaciones nerviosas, hermano, usted que le gusta la medicina, las terminaciones nerviosas, llega un punto en que ya no se siente dolor alguno, y esa es la idea detrás de la enseñanza de Pablo. Porque cuando ya no sentimos nada, ya no sentimos arrepentimiento, dolor, pesar por el pecado, por lo que hemos cometido, angustia profunda, cuando ya no sentimos eso, cuando pecamos, es porque estamos completamente muertos o desechados por Dios. Y eso sí es peligroso. Dios nos libre de llegar a ese extremo. Por eso digo que me preocupa el caso de mucha gente
que pueda haber llegado a tener la conciencia encallecida o cauterizada. Si dejamos de reaccionar a la palabra de Dios, estamos perdidos, porque no hay otra forma en la que Dios nos hable, nos amoneste, nos corrija y nos traiga a su luz admirable. Dios siempre lo hará usando su palabra, la espada del Espíritu Santo. La espada del Espíritu Santo. Por eso es que la sana doctrina nos tiene que agradar, aunque a veces duela esas verdades. Porque ya lo dice, es una sana doctrina. Es la que sana. Es la que sana, hermano. Las Escrituras nos enseñan que nunca está el ojo satisfecho de ver ni el oído de oír. En Eclesiastés lo dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. La comezón de oídos es la inclinación carnal de muchos hombres y mujeres de hoy que solo desean saciar sus deseos carnales, que viven de la autocomplacencia pensando solamente en lo terrenal, en aquello que satisface sus apetitos egoístas, su necesidad de ser halagado y de tener aprobación a todo cuanto hacen, aunque sea desaprobado por Dios. Ese deseo de escuchar diversas cosas nuevas, sin importar de dónde salen, es peligroso. De hecho, Pablo predicó en algún lugar donde, les puedo dejar el texto para no leerlo, ya es muy largo. Hechos 17-19 dice que esta gente, los atenienses, residentes allí, se interesaban de todo lo nuevo que se hablaba. Cuando Pablo le habló de la resurrección de los muertos, dijeron, no, ya le oiremos. Y algunos se burlaban de él. Es decir, esa verdad de la resurrección no la aceptaban, otras cosas la oyeron. Esa es una clase de gente que existe en estos postreros días que estamos viviendo, de los que Pablo habló a Timoteo. Vamos a dejarlo hasta ahí, creo que ha sido suficiente, con bastante respaldo bíblico, y creo que no se me ha dormido nadie. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guarde, y vamos a orar por nuestra familia, hermanos, por aquellos que alguna vez estuvieron en el Señor, ¿verdad? Y que por muchas de estas cosas de las que hoy mismo hemos hablado, quizás se alejaron del Señor o se fueron detrás de cualquier cosa errada, pero que el Señor los regrese, porque Él es poderoso para hacerlos regresar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta noche. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Te agradecemos por tu enseñanza, Señor. Sigue exaltándote en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Gracias por enseñarnos, por afirmarnos en la fe, por advertirnos de los peligros actuales, por hablarnos de las características de los hombres de estos postreros días, Señor. Líbranos, Señor, del error, de la falsedad, de la mentira, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que nunca perdamos ese amor por tu palabra, por tu verdad, que tengamos ese mismo deseo, ese anhelo, ese entusiasmo, Señor, por tu palabra, por oírla, por vivirla, Señor, por saber más de ti, por entender tus misterios. Te pido que a cada hijo tuyo presente en este lugar, a cada hija tuya, a cada mano que se levanta, a cada rodilla que se dobla, cada corazón que se inclina ante ti hoy, en esta hora, en este instante, tú le estés manifestando tu gloria. Tu Espíritu esté tocándole, Señor. Espíritu de Dios, fluye en cada vida, desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. Dale testimonio de que son tus hijas. Dale testimonio de que son tus hijos y de que le amas, Señor. Dale testimonio de que te preocupas por su casa, por sus hijos, Señor, que los tienes todos presentes. Danos, Dios mío, la capacidad de entender tus misterios, Señor, de poder decir como Pablo, Señor, sean imitadores de mí como yo de Cristo, que podamos ser, Dios mío, más y más semejante a Cristo. Señor, que verdaderamente tu Espíritu Santo esté transformando nuestra vida, esté cambiando lo que ha de ser cambiado, estés añadiendo aquello que nos falta, que estés avivando el fuego que alguna vez tuvimos y se ha apagado. Dios mío, que esa fe sea una fe renovada, que podamos crecer en la medida de nuestra fe, que podamos tener un testimonio aún mejor, aún superior al que ya tenemos, que sea el testimonio vivo de tu Espíritu Santo en
cada uno de nosotros. Cuídanos de los lobos rapaces, de los falsos obreros, de los falsos apóstoles, falsos profetas y falsos maestros. Danos el discernimiento para entender tus verdades, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre un espíritu falso y el Espíritu Santo, entre un profeta falso y un verdadero profeta. En el nombre de Jesús, creemos que así lo harás. Creemos que así lo harás, porque como en aquellos días hubo falsos profetas, también en estos tiempos, Señor, lo sabemos. Hay falsos apóstoles, hay falsos cristos, hay falsos pastores, hay falsos hermanos, hay falsas iglesias. Sabemos que hay de todo esto, Señor. Pero tú tienes un sello, Señor. Y es que tú conoces a los que son tuyos y que se apartan de iniquidad todos aquellos que invocan tu nombre. Apártanos de todo mal, santifícanos en tu verdad, guárdanos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que podamos ser verdaderas cartas leídas por nuestra familia, vecinos, compañeros de trabajo, todo lo que nos conozcan, que puedan ver a Cristo en nosotros, que puedan ver, Dios mío, que en verdad tú vives en nosotros. Te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermano.